El día de hoy, como es miércoles, es día de Entre Dos, e hicimos una entrevista con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el licenciado Gabriel Sepúlveda, y la tenemos para ustedes, que sea de su agrado. Yo me despido, recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Que descanse. Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares como cada miércoles. El día de hoy transmitiendo desde un ícono en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, el restaurante La Casona, un lugar que usted debe de visitar por su excelente ambiente y su agradable cocina. El día de hoy platicaremos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Gabriel Sepúlveda, con el que estaremos después de esta pausa. Antes los juicios duraban años, era desesperante. Ahora esa historia se acabó. Con el nuevo sistema de justicia penal se escribe una nueva historia. Los juicios serán mucho más cortos. Si quieres saber más, visítanos en www.gov.mx/justicia penal. Es lo justo. CETEC, Secretaría de Gobernación. Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen. En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades. Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo. No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento. Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gov.mx/Mujeres sin Violencia. Secretaría de Gobernación. GRD Multimedia. 8 estaciones de radio ubicadas en Chihuahua, Madera, Delicias, Sabinas, Coahuila, Cuauhtémoc, Televisión, www.antenatele.com.mx. Además, portal informativo www.vozenred.com y su versión en revista impresa cada mes. Somos GRD, el grupo multimedia del Estado. Fue una magnífica experiencia el compartir, el ver la inquietud, ver los programas, ver las intenciones, ver cómo se desenvuelven los magistrados en el mundo y la fortaleza que se tiene de las agrupaciones que realizan actividades respecto de sus propias actividades que tienen que realizar. ¿Por qué no creemos en México en la independencia de poderes? Bueno, en Chihuahua en especial sí tenemos una real independencia de poderes, encontramos un poder judicial independiente, autónomo. Yo veo cada vez al poder judicial más fuerte, al poder judicial más robusto. Yo encuentro en el poder judicial los magistrados que lo integramos, 27 magistrados que trabajamos en pro del poder judicial. Si analizamos las sesiones de los plenos que tenemos en el poder judicial, encontramos que son sesiones de plenos en los que ya no hay el acartonamiento que había. Anteriormente todas las sesiones de plenos se sacaban por unanimidad, un solo voto y los 27 a favor. Ahora no, ahora hay discusión, hay opinión, hay debate y se somete al consenso y gana la mayoría que considera el punto acertado por uno u otro de los que debaten. Y veo realmente un poder judicial en ese sentido muy fuerte, muy robusto, muy sólido, en el sentido de los magistrados que comentaba, pero también en los jueces. Yo veo a los jueces del poder judicial muy entregados al poder judicial. Veo un personal profesionalmente muy capacitado. La escuela judicial que tenemos, no es nada raro ver en el Poder Judicial empleados que tienen maestrías, que tienen doctorados, que tienen especialidades, que tienen diplomados. Entonces es un Poder Judicial muy fuerte, no nada más en cuanto a la cohesión, en cuanto a la identidad, sino que también en cuanto al profesionalismo, por la gran capacidad que se cuenta en sus elementos. Bueno, y luego como que repentinamente vuelve aquella situación que se diera, no recuerdo si fue en Perú o en donde empezaba a haber magistrados sin rostro por aquello de la guerrilla, si mal no recuerdo,
y ahora últimas fechas, con motivo del asesinato de un juez en el centro del país, regresa. Bueno, no es posible que regrese a México o que exista en México los jueces sin rostro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Constitución de la República no dejan la posibilidad de los jueces sin rostros en la República Mexicana. Aquí en Chihuahua obviamente no sería posible. Sin embargo, vemos, Edgar, que el homicidio de este juez en el Catepec, en el Estado de México, pues es un hecho sumamente lamentable. Definitivamente una vida humana en la forma tan artera en que fue privada y pues su función como juzgador, lamentamos muchísimo y repudiamos enérgicamente ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues debemos de tener presente también que es un hecho aislado. Realmente en México, en la República Mexicana, en Chihuahua no se ha dado, para fortuna, ese tipo de situaciones. De tal suerte que veo yo, como comentaba ahorita, un Poder Judicial tan fuerte, tan robusto, con tanto profesionalismo, que tengo plena seguridad de que estos hechos aislados no van a influir en las decisiones de los jueces. Yo veo a los jueces y a los magistrados muy fuertes en el sentido de que aún y cuando haya sucedido este hecho, no se dejaría influenciar su independencia y su autonomía para aplicar las sanciones que conforme a la ley correspondan a cada uno de los casos. Luego se dio en Chihuahua pues la transición. ¿Y cuál ha sido la relación ahora del Poder Judicial, que no tuvo transición, de alguna manera, por así decirlo, con el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, lo hemos comentado en algunas ocasiones en reuniones que tenemos con jueces y magistrados. Desde que inicio yo el periodo como presidente en el Tribunal Superior de Justicia, en cierta forma regular, desayunamos con jueces civiles y familiares y magistrados civiles. A los 15 días desayunamos con jueces penales y magistrados penales. Y dentro de esos desayunos, pues la idea es precisamente que cada una de la problemática que presente uno de los juzgadores, estemos los magistrados listos y atentos para auxiliarlos y en la medida más próxima o de la mejor manera ayudarles a resolver cualquier situación que tengan para poder impartir justicia. En ese sentido, vemos nosotros en el tribunal una fortaleza con los mismos juzgadores. Y bueno, pues ese tipo de relación que hemos cimentado con ellos nos ha ayudado a que el Poder Judicial cada día, como comentábamos, tenga la identidad y la fortaleza con ellos. ¿Esto qué implica? Implica que en el Poder Judicial hemos platicado en el sentido de que nosotros no estamos en una etapa de transición, nosotros no estamos en una etapa de entrega-recepción. Los tiempos políticos del Estado de Chihuahua en lo que concerne al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo no afectan de ninguna manera al Poder Judicial. La relación que existe con ambos poderes, con tanto Ejecutivo y Legislativo, con nosotros en el Judicial, pues es una relación formal, una relación seria, una relación institucional que en el Poder Judicial habremos de ser, y así que esperemos que sea, de sumo respeto en la intromisión de un poder a otro. Nosotros no trataremos de influir ni de ingerir en las situaciones de los otros poderes, y también esperamos que así sea, que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo también sean respetuosos de las actuaciones del Poder Judicial. Nosotros, como decíamos, las relaciones que tenemos con ellos son relaciones institucionales, relaciones protocolarias y relaciones de tipo formal muy respetuosas. O sea que, si yo le preguntara si usted alguna vez ha recibido una llamada telefónica para que en un caso se decida en un sentido o en otro, ¿nunca lo ha recibido? Nunca la he recibido. Realmente nunca la he recibido, ni del anterior gobernador, ni de este gobernador. Y obviamente que al no haberla recibido en ningún sentido, su servidor también es incapaz de hacer ese tipo de llamadas para que se haga o se deje de hacer en uno u otro sentido. En el estado de Chihuahua los juzgadores tienen total independencia, en el estado de Chihuahua tienen total libertad y total autonomía para juzgar en cada uno de los casos. Debo comentarle esto. Se politizó muchísimo cuando el Poder Judicial emite la convocatoria para jueces. Pues obviamente lo entendemos que por la situación política que se está pasando en el Estado, inmediatamente dijeron que quería el tribunal elegir a los jueces en el mes de septiembre.
Pues ya vamos en octubre y todavía estamos en cursos que se les está dando. Dijeron que era un albazo el que se hacía en el Poder Judicial, circunstancia que es totalmente fuera de la realidad. Nosotros estamos haciendo la convocatoria por una sencilla razón, Edgar. Primero, un juez provisional, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juez provisional no debe de ser indefinido, debe de tener un término. Y aquí en Chihuahua había jueces provisionales de hasta de 8 o 9 años. ¿Por qué debe de tener un término? Porque un juez provisional es más fácil que no tenga autonomía e independencia para juzgar. A un juez provisional se le puede decir, claro, nunca se ha dado el caso en Chihuahua ni se dará, pero a un juez provisional se le podría decir, quiero esa sentencia en tal sentido. Y el juez provisional sabe que si no la hace, mañana se va. Sin embargo, la intención del tribunal es dar certeza, dar seguridad, dar autonomía y dar independencia y libertad a los juzgadores, sabiendo que ya son titulares de una posición como jueces y que con el transcurso de los 3 años, como se prevé en la ley, lograrían la inamovilidad. ¿Qué nos indica eso? Que un juez que es titular de una posición como juzgador es más independiente, tiene más libertad y más tiene más seguridad. Más seguridad porque sabe que aún y cuando le dijeran, oiga, necesito esto así y no lo hace, pues no lo pueden quitar porque ya es titular de una posición como juez. Y el provisional, necesito esto así y no lo hace, y al siguiente día se quita y se nombra otro provisional. Entonces las intenciones del tribunal han sido en ese sentido, número uno, en seguir garantizando a los justiciables de Chihuahua, a la ciudadanía, que nuestros jueces tienen total independencia, autonomía y libertad para juzgar. Y segundo, tenemos que ver también la reciprocidad que requiere el funcionario del Poder Judicial. Una persona como tu servidor, que siempre ha tenido la necesidad de trabajar, sabemos lo que representa la estabilidad laboral. Sabemos que cuando hay estabilidad laboral, cuando hay estabilidad salarial, pues viene aparejada la estabilidad familiar y la estabilidad profesional. Entonces, en ese sentido, nosotros también decimos, si nuestros jueces provisionales no pueden inclusive contraer un crédito de un inmueble porque saben que pueden mañana o pasado ser removidos, bueno, pues se les da la posibilidad de que busquen, que logren una estabilidad laboral, con todo lo que ello implica como la estabilidad familiar, económica, etcétera, y que puedan llevar una vida más decorosa y más desahogada en cuanto a sus posibilidades con sus ingresos como jueces. Esto lo hacemos en ese doble sentido. Número uno, como decíamos, de dar a la ciudadanía, a los justiciables, la seguridad y la independencia de los juzgadores. Y número dos, darle también a los juzgadores la seguridad y la tranquilidad de una estabilidad laboral, de ingreso familiar y profesional. Ese es el motivo real de las convocatorias que hicimos. Debo de comentar en forma adicional que desde que fui secretario del Tribunal Superior de Justicia hice este análisis. Esto no es de 3 meses para acá. Esto no es una ocurrencia fortuita. Exacto, no lo es. Desde que llegué al tribunal hice el estudio. Cuando estaba el presidente Vázquez Quintero del tribunal, le entregué personalmente, le dije, señor presidente, aquí hay estas irregularidades administrativas en los nombramientos de los jueces, considero que es prudente corregirlas. No fue posible que las llevara a cabo, no se hicieron. Cuando llegue el otro presidente, Miguel Salcido, hice lo mismo, entregué los ya actualizado. Estos son los jueces provisionales que considero que es prudente que se regularice su situación. Tampoco hubo eco en cuanto a la realización. Pero bueno, me toca estar al frente del Poder Judicial y algo que veníamos trabajando ya de tiempo atrás y que veo lo que representa para los justiciables y para los mismos juzgadores, pues tomamos la decisión es una decisión personal, junto con el comité de administración, de empezar a trabajar en ello. ¿Cómo empezamos? Hicimos primero que nada los lineamientos. Los lineamientos, Edgar, es para que todo el pleno del Poder Judicial vea cuáles son las generalidades o los lineamientos que debe de llevar la convocatoria. Estuvimos con los lineamientos, se presentó a los magistrados 15 días antes, los analizaron, sacamos en una sesión de pleno los lineamientos, se publicó la convocatoria, estamos ahorita en la etapa de los cursos de preparación y nos da mucho gusto que, por ejemplo, el magistrado Gómez Molina, magistrado de los tribunales colegiados de circuito, me llama hace 2 días y me dice, oiga, presidente, el Poder Judicial de la Federación está muy agradecido con el Tribunal Superior de Justicia por la
coordinación que ha habido, por los talleres que hemos compartido, las conferencias que hemos estado llevando a cabo con ellos. Dice, y queremos ponerle a disposición 5 jueces federales en Ciudad Juárez para que se sumen a los cursos que se van a dar en Ciudad Juárez a los jueces. Bueno, pues eso nos alienta mucho porque vemos que estamos sembrando una semilla en cuanto a la cuestión de judicatura en el estado de Chihuahua, que el Poder Judicial se sume a impartir cursos al Poder Judicial del estado de Chihuahua, al federal, al del estado de Chihuahua, que en forma voluntaria nos habiliten 5 jueces federales para la materia penal que sea impartida por ellos. Caramba, pues habla de que en el estado de Chihuahua hay una real actividad jurisdiccional muy definida entre la Federación y el Estado, pero además muy reconocida mutuamente. Nosotros al Poder Judicial Federal le reconocemos el trabajo que realizan en Chihuahua y con este tipo de acciones ellos nos reconocen el trabajo que realizamos. Debo de comentarle, Edgar, que hace pocos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación invitó a uno de nuestros magistrados penales, al licenciado Talamante Sabe, para que fuera a la Ciudad de México a impartir un taller de la justicia penal, un taller del derecho penal oral, del proceso penal inquisitorio, del proceso penal oral. Y en ese evento, en la Ciudad de México, fueron alrededor de 70 magistrados federales. Él impartió el taller de una manera práctica, etcétera, y creo que fue tan satisfactorio para la Suprema Corte de Justicia que volvieron a invitarlo. Van 2 ocasiones en que un magistrado del estado de Chihuahua acude a la Ciudad de México a dar talleres sobre la materia penal o de oralidad. Entonces, bueno, pues quiere decir que seguimos en Chihuahua, en el Tribunal Superior de Justicia, con un buen reconocimiento a nivel nacional. Estuve en un evento sentado enseguida del doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nos presentaron y vio que era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. La primera expresión que hizo Miguel Ángel Mancera fue: oiga, lo felicito por el trabajo del Tribunal de Chihuahua, es muy reconocido. Entonces, caramba, es de veras muy satisfactorio y muy estimulante que en las diferentes partes de la República Mexicana en que estamos se reconoce el Poder Judicial como un Poder Judicial de vanguardia, un Poder Judicial que va para adelante, pero sobre todo un Poder Judicial sólido y que da resultados en la ciudadanía y en los justiciables en cuanto a sus resoluciones. Un dato que considero importante compartirle es que se habla de la impunidad. Yo debo decirle que en Chihuahua no hay impunidad. Y en Chihuahua no hay impunidad por una razón muy sencilla. Nosotros en el Poder Judicial del Estado, el 97.3 de las sentencias que dictan jueces y magistrados penales son condenatorias. Quiere decir que de cada 100 personas que se consignan a los tribunales para que lleven a cabo un proceso penal, más de 97 son sentenciadas penalmente. Pero además nos valida esas resoluciones que presentan los juicios de amparo. Y los juicios de amparo, nada más el 3% los conceden los tribunales federales, y eso los conceden para efectos de que se analice una prueba, para efectos de que se vuelva a dictar otra resolución, y casi en la totalidad de los amparos que se conceden vuelve a ser la sentencia nuevamente condenatoria. Tuvimos en Ciudad Juárez en el mes de enero algo para Ripley, algo en que fue completamente inusitado. El 100% de las resoluciones que se dictaron en Ciudad Juárez en el mes de enero por jueces y magistrados penales fueron condenatorias. Y si nosotros vemos que tenemos el 97.3 condenatorias contra un 34, un 40 a lo más, que es la media nacional, bueno, pues en Chihuahua el Poder Judicial está con una objetividad y actuando en beneficio de la ciudadanía. Permítame enviar a una breve pausa y regresamos. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados.
En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Ya estamos de regreso. A ver, mucho se ha hablado y parece ser el tema de moda después del proceso electoral, en que ahora se va a juzgar a los exgobernadores, a los gobernadores de años anteriores. Aquí en Chihuahua no es nuevo porque en el siglo pasado ya se juzgó uno, si mal no recuerdo. Y en esta ocasión, ¿qué sucede si llega o hay una denuncia en contra del exgobernador? Bueno, en el tribunal no tenemos conocimiento si se haya presentado, en su momento sería presentada en la Fiscalía General del Estado. Lo que sí debo de precisar es que en el Poder Judicial, como comentábamos ahorita, la solidez, el profesionalismo de nuestros juzgadores, la independencia y la autonomía con la que cuentan, debo de comentar que habremos de estar atentos para aplicar la ley independientemente de que sea quien sea, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos corresponderá que las carpetas que proporcione la Fiscalía General del Estado en contra de algún exfuncionario, independientemente del exfuncionario que pudiera ser, de la administración anterior o de la presente, ¿verdad? Independientemente, nosotros habremos de analizar y existiendo los elementos, el Poder Judicial va a actuar en consecuencia. No tengo la menor duda de que nuestros jueces con todo profesionalismo habrán de analizar y si contra algún funcionario de la administración anterior se solicita una orden de aprehensión y esta procede, será girada por los jueces. Yo realmente la independencia que ellos tienen les da la facultad de un análisis de tipo jurídico concienzudo y encontrando los elementos necesarios, no dudo en que así será. Nosotros tenemos una fortaleza que les he comentado yo en todas esas reuniones que anteriormente decía a nuestros jueces y magistrados, que la fortaleza del Poder Judicial va a ser ir ganándonos a la sociedad por medio de las mismas resoluciones que hagamos. No es tan importante muchas veces decir, esta sentencia está pegada a derecho. Sí, está pegada a derecho, pero el justiciable que la ve, para empezar, no la entiende, y para seguir la ve y dice, caramba, esto es una injusticia. Y le podrá decir el juez, sí, pero está pegada a derecho. Mire, esto dice la ley y esto dicté yo. Y sí, efectivamente puede ver uno la resolución y es una resolución o una sentencia apegada a derecho. Pero yo les he dicho a los jueces, y estamos muy insistentes en eso, en que no somos un tribunal de derecho, somos un tribunal de justicia. Y que la prioridad para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua es hacer justicia, es impartir justicia, es administrar la justicia. Y claro, las resoluciones que hagan nuestros jueces y magistrados deben de procurar como una prioridad que sean resoluciones justas. Claro, con base en el derecho, pero que no sea el derecho la prioridad que tengamos nosotros. El derecho que sea la base, que sea el sustento, que sea el cimiento en el cual nuestros juzgadores dicten resoluciones cada vez más apegados a la justicia. Yo estoy seguro, Edgar, que con el transcurso del tiempo, si nosotros logramos que nuestros juzgadores dicten ese tipo de resoluciones justas, vamos a ir recuperando un espacio muy importante en la misma sociedad de Chihuahua. Oiga, hace días terminó el plazo para el Consejo de la Judicatura Estatal. ¿Esa es competencia del Tribunal Superior de Justicia? ¿Se ayudan entre sí o cuál es la función? Bueno, el Consejo de la Judicatura fue creado por la legislatura anterior. En el Poder Judicial del Estado pues no nos queda más que cumplir con lo que prevé la ley. Hay un decreto en el que se prevé una reforma constitucional para formar el Consejo de la Judicatura y bueno, pues en el Poder Judicial no nos quedó otra. Es decir, el Poder Judicial tenía hasta el día de hoy precisamente, hoy era el último día, hoy es el último día para nombrar a los consejeros. Sin embargo, en el Poder Judicial tuvimos una sesión de pleno la semana pasada en la que se eligieron a los 3 consejeros que junto con su servidor van a formar 4 consejeros del Poder Judicial. Quedó integrando el consejo la magistrada Miriam Hernández, el magistrado Luis Villegas y el magistrado Gabriel Ruiz.
y su servidor, Gabriel Sepúlveda. Nosotros 4 somos consejeros del Poder Judicial. El Poder Legislativo habrá de nombrar 2 consejeros ciudadanos y el Poder Ejecutivo habrá de nombrar otro consejero, y es el día que tienen como límite para nombrarlo, y pues bueno, nosotros habremos de ser respetuosos respecto de las determinaciones que ellos tengan. Bueno, y si no nombraron a nadie, ¿qué sucede? Ya queda sin efecto el decreto. No, el decreto es vigente, y en el decreto, en uno de los artículos transitorios, se prevé que instalándose el consejo por la mayoría, nombrándose la mayoría de los consejeros, que en este caso ya estamos nombrados 4, ya el consejo puede funcionar. Es decir, nosotros ya nos instalamos como consejeros, ya estamos funcionando, ya celebramos la primera sesión del Consejo de la Judicatura del Estado, y habremos de estar trabajando por mayoría mientras ellos no nombren a quienes deben de ser consejeros que los representen. En espera de a quienes nombran. Sí, efectivamente. Y que se integren. Y que se integren ellos a su función, porque conforme al decreto que decíamos en el transitorio, nosotros ya estamos instalados, ya estamos funcionando, porque ya está integrada la mitad, más de la mitad de los consejeros, y válidamente estamos funcionando. Estamos ya en comisiones, cada uno de los consejeros, para sobre todo ir proveyendo una posible iniciativa al Congreso del Estado para la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que embone la reforma constitucional con la reforma legal. La Constitución del Estado, hasta que se acaba de reformar, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, y eso será pues antes de que termine este año, que tengamos ese análisis listo, dentro de otras comisiones que ya estamos desempeñando en el Consejo. Magistrado, muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted, y esperamos que se repita. Muchas gracias a ustedes, Gary. Le repito, es un honor estar aquí con usted platicando, conversando, viendo temas de importancia del Poder Judicial del Estado para la ciudadanía, para los justiciables, y sobre todo pues esa gran oportunidad de llegar a su vasto auditorio. Muchas gracias.